Arrancamos con este Teis Sports Verano, que esta semana seguramente Boca ya iba a tener su primer refuerzo. Y la verdad que visto y considerando y compartiendo información también, no solo con vos, sino también con gente que está cerca de la negociación, está todo listo como para que Inestrosa finalmente viaje. Primero, obviamente, falta y se dará, me cuentan en las próximas horas, que Atlético Nacional devuelva toda la documentación firmada para que finalmente Úbeda tenga su primer refuerzo. Hola Joaco, ¿cómo estás? Un gran abrazo para los tres. Es así, Inestrosa va a ser jugador de Boca. Ayer por la tarde hubo una reunión importante para terminar de destrabar toda esta situación. Se charlaron diferentes condiciones para que se haga esta operación. En principio lo que se habló es 5 millones de dólares por el 100% del pase, y Atlético Nacional le quedaría el 20% de la plusvalía de una futura venta en el caso de que el jugador se venda por encima de los 5 millones de dólares. Eso es lo que se habló, y lo que está esperando Boca justamente es que todo eso que se charló verbalmente se pase a un mail, llegue ese mail aquí para decir 100% confirmado la transferencia. Pero es un hecho que lo del colombiano ya está prácticamente cerrado y que en las próximas horas va a estar viajando a la Argentina cuando todo esto se solucione. Y la idea aquí es que la semana que viene ya se puede incorporar a las prácticas. ¿Qué información tenés de cómo está? Porque obviamente no se presentó a trabajar con Atlético Nacional en estos días. Terminó de competir bastante cercano al final del año pasado, ¿no? Sí, lo primero que tiene que hacer Inestrosa, y esto ya le dio el ok a Atlético Nacional, es viajar a Cali para buscar todas sus pertenencias. Él es de allí y obviamente Atlético Nacional estaba en Medellín geográficamente. Entonces primero tendrá que volver a Cali y después sí ya vendrá aquí a Argentina. Y ahí habrá que ponerlo en buenas condiciones físicas, porque si bien es verdad que terminó cerca de fin de año su competencia, está inactivo, ¿no? Porque recordemos que el plantel de Atlético Nacional arrancó la pretemporada esta semana e Inestrosa no se sumó a la par del grupo, por lo cual venía entrenando con su preparador físico particular. Entonces tendrá que hacer un reacondicionamiento físico para ponerse a la par del plantel, que también ya viene entrenando hace algunos días. Me preguntás, ¿va a estar para el próximo miércoles para jugar el partido contra Millonarios? No, no lo creo. Hasta te confirmaría que no, pero hay que ver cómo se desarrolla la logística durante el fin de semana. Uno podría pensar que primero va a tener que ser evaluado por los preparadores físicos, y veremos si para el segundo amistoso puede sumar algunos minutos, si no apuntan directamente al arranque del campeonato. Recién decías, primera parada Cali, ¿cómo serían entonces estas primeras horas? ¿Cómo siguen los pasos de Inestrosa antes de llegar a Boca? Bueno, Cali, él en estos momentos está en Medellín, va a volver a Cali, que es su ciudad, y una vez que ya aquí le den el ok de que llegó toda la documentación, enseguida se emiten los pasajes, viene aquí a Argentina, revisión médica, firma de contrato por 4 temporadas. La presentación veremos si se da formalmente la semana que viene, si no arrancará primero a trabajar con el plantel. Si esto se puede llegar a dar antes del lunes, bueno, bienvenido sea, dependiendo obviamente de cuánto tarde la documentación en llegar, pero bueno, así serán las próximas horas del colombiano, que me cuentan está ya muy ansioso por venir aquí a la Argentina, por ponerse la camiseta de Boca, porque esto se dilató más de la cuenta. Ahora, viendo cómo viene el mercado de pases y pensando que la semana que viene serán los primeros 2 amistosos, pareciera ser difícil ver una cara nueva en cualquiera de los 2 partidos, porque incluso, sobre todo en el caso de Inestrosa, difícilmente llegó a los 2, pero si se da, por ejemplo, lo de Cuello, también recién podría ser soñando para un domingo, ¿no? Sí, a priori yo te diría que para el partido contra Millonarios no va a haber caras nuevas, que recién la semana que viene Inestrosa podría estar llegando a la Argentina, y recién la semana que viene se podría acelerar a fondo por Alexis Cuello. Entonces para el primer partido amistoso yo creo que caras nuevas no va a haber. Boca lo va a afrontar con la base de jugadores que viene trabajando, que ayer ya Úbeda para un equipo, en un rato lo vamos a estar, 2 equipos en realidad, en un rato lo vamos a estar repasando, pero no va a tener refuerzos en el encuentro de la semana próxima. Recién mencionaba justamente, aceleró por Cuello. Contanos un poco las principales novedades de esta mañana, que sabemos que se empiezan a modificar las condiciones del pase y podría empezar a acercarse las partes. Sí, Connie, la idea de Boca es en las próximas horas enviar una oferta formal directamente a San Lorenzo Club
porque hasta el momento se venía hablando con su representante, van a enviar ya por escrito una oferta para comprar el 60% del pase de Alexis Cuello. Recordemos que la postura de San Lorenzo hasta el momento es $3 millones limpios. Veremos si Boca llega a ese número. A mí lo que me dijeron es vamos a intentar acercarnos, pero la propuesta va a ser por el 60% del pase. Y el otro 40% restante que pertenece a Almagro, bueno, después se charlará con Almagro directamente, que tengo entendido que Almagro también quería esto, quería negociar su propio porcentaje con Boca, pero bueno, eso será para un capítulo más adelante. Lo primero que hará Boca en los próximos días es ya enviar una oferta formal para avanzar por el otro delantero. Y para terminar con esta primera entrada tuya aquí con nosotros, ¿qué hay de Gastón Hernández, que también figura en este cuádruplex que tenemos en pantalla? Sí. Bueno, se retomaron las conversaciones, que me parece que es algo no menor. Sí, claro. En la carrera de refuerzos de Boca, Inestrosa está muy avanzado al caer, un detalle. Lo de Cuello, yo les decía, más firme, claro. Lo de Cuello ya está avanzado también y en las próximas horas va a caer ofertas. Y recién ahora, después de un stand-by importante que se dio, empezaron a conversar otra vez con el entorno de Gastón Hernández para ver si justamente pueden saber las condiciones por las cuales saldría, ¿no? el central de San Lorenzo. Pero es importante que se hayan vuelto a dar estas comunicaciones porque desde diciembre hasta aquí, con todo lo que pasó en San Lorenzo en el medio, el pase de Hernández se había quedado frenado, había quedado en la nada. Y en las últimas horas el agente del jugador se había intentado comunicar con San Lorenzo y no lo podía hacer. Bueno, tengo entendido que aparecieron los primeros indicios, se retomaron las conversaciones, así que veremos si en las próximas semanas, si las condiciones son buenas, Boca oferta formalmente por él. Bueno, quédate por ahí, que a la vuelta hablamos de fútbol, de los equipos, de cómo está Cavani, cómo están algunos tocados y del rubro posibles salidas de Boca. Problemáticas en la primera práctica, podríamos Cavani decirlo. Se esperaba. Sí. Lo que no se esperaba era lo del chileno Palacios, lo de Bataglia. Bueno, esto, Ezequiel, no es para alarmar tanto, pero en la primera práctica de fútbol, ya de cara al amistoso de la próxima semana, hubo 3 ausencias que veremos cuándo recuperarán ritmo, ¿no? Sí, ninguna de gravedad, Joaco, pero por precaución ayer ninguno de los 3 participaron y tampoco estuvieron hoy por la mañana en el entrenamiento. Es decir, que ni Palacios, ni Bataglia, ni Cavani también entrenaron a la par del grupo, tampoco entrenaron hoy. Veremos si por la tarde se pueden llegar a sumar al segundo turno. Palacios porque venía arrastrando un golpe en la rodilla, todavía tenía mucho dolor, se quedó afuera de la práctica de fútbol. Bataglia por una molestia en el tendón de Aquiles, trabajó ayer por la mañana con los kinesiólogos para tratar de aliviar un poco el dolor en esa zona. Y Cavani porque, bueno, venimos contando, ¿no? Arrastra esta lumbalgia del 2025, donde por momentos hace ciertos módulos a la par del grupo, por momentos se le bajan las cargas. 2 días de esta semana por la tarde respondió bien a todas las exigencias físicas y futbolísticas, pero ayer a la hora de plantar el equipo, los equipos en realidad, porque fueron 2, Cavani en ninguno de los 2 alineaciones estuvo. Bueno, son cuestiones que va evaluando el cuerpo técnico y el cuerpo médico día a día. Lo cierto es que por ahora ninguno de los 3 se pudieron sumar al grupo tampoco. El caso de Cavani lo sabemos de los jugadores que ya tienen mucha experiencia, a determinada edad hacen casi una pretemporada paralela, entendiendo que necesitan otro tipo de adecuación física y que son jugadores que generalmente, como se dice, con jugar ya está y hacen su entrenamiento jugando, ¿no? Ni siquiera en la semana. Sí, lo ideal, Connie, es que por lo menos si él tiene que arrancar la semana de manera más liviana, llegado miércoles o jueves, digo, en una semana normal donde hay partidos, se pueda sumar por lo menos a los trabajos futbolísticos o a las prácticas formales, que eso fue algo que muchas veces el año pasado no pudo hacerlo. Se esperaba que en este inicio de año Cavani arranca a la par del grupo, empezó de menor a mayor, hasta que en algunas prácticas sí pudo sumarse, pero bueno, evidentemente es una molestia que lo viene a maltraer, que hay que trabajar en esa zona específica, por eso muchas veces él hace algún entrenamiento apartado del grupo, porque busca fortalecer otros músculos u otras zonas, ¿no? que otros jugadores no. Y bueno, probablemente también habrá que entender que a sus 38 años el entrenamiento del día a día o la semana de él
no va a ser igual que la de un chico de 19, 20 años. Entonces será día a día lo de Cavani. Lo ideal, me decían a mí, es que llegue bien para el arranque del campeonato. Ahora, pensando en el seguimiento principalmente de Battaglia y de Palacios, hoy habrá doble turno, tendremos que esperar al entrenamiento de mañana para ver cómo continúan de sus molestias. Sí, sí, lo de la tarde va a ser importante para saber si los dos se pueden sumar. Decíamos, lo de Palacio fue un golpe que sufrió anteayer en una práctica y como todavía tenía dolor y un poco inflamada la zona, ayer decidieron no cargarlo. Como no tenés un partido oficial a la vuelta de la esquina, no hace falta forzar la máquina, ¿no? Porque esto puede desembocar en una lesión y lo perdés para el arranque del campeonato. Entonces cualquier jugador que esté tocado o presente alguna molestia, lo que hacen es cuidarlo. Bueno, lo de Battaglia en realidad viene un poco más atrás en el tiempo. Ya desde el año pasado, cuando él tiene esa lesión en el sóleo, se desgarra el sóleo, le quedó esa zona tocada. Recuerdo el partido contra Argentinos Juniors, que desde ahí en adelante también presentó alguna molestia, y lo que está haciendo para que no se le vuelva crónico, ¿no? Porque es por ahora una molestia en el tendón de Aquiles, pero para que no se vuelva una tendinitis es trabajar mucho con el cuerpo médico en la zona y que esto no se haga un problema a futuro. Ahora, pensándolo de cara al amistoso, ¿qué idea tienen? Presentar la mayoría de titulares, hacer un mix, pensando en estos tres jugadores que podrían además no ser parte de ese primer amistoso. Si nos guiamos por el equipo de ayer, yo te diría mayoría de titulares, proyectando lo que es el partido del próximo miércoles, con alguna sorpresa en la delantera, porque ayer Zenón jugó adelante, pero a ver, repaso rapidito uno de los primeros equipos que puso en cancha Úbeda. Marchesín, Parinaga, Di Lolo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco. Hasta ahí ningún tipo de sorpresa, la misma defensa que viene jugando en el 2025. Milton Delgado fue el volante central, Leandro Paredes, y acá sí yo creo que una novedad y una buena novedad, una muy buena noticia, la titularidad de Ander Herrera, que nosotros veníamos contando que estaba haciendo una buena temporada ¿sí? Y que venía tolerando todas... Claro, que venía tolerando todas las exigencias físicas y que si sigue así, yo creo que se mete como titular. Herrera fue titular y adelante Ceballos, Merentiel como centro delantero. Acá me parece que hay otro dato importante, a lo Mundial de Clubes, ¿no? Con un 9 y ese 9, nombre y apellido, Miguel Merentiel. Y por la derecha apareció Kevin Zenón, que esto yo creo que termina siendo la sorpresa. En algún momento jugó de extremo con Gago. Herrón le dio continuidad ahí en algún interinato, cuando vino Russo también y quedó Úbeda en algunos minutos sumó en esa posición. Bueno, ayer apareció jugando como extremo por derecha. Yo creo que si este 11 sigue sumando algunas prácticas, tranquilamente puede ser el que juegue contra Millonarios el miércoles que viene. Se hablaba mucho del cambio, perdón Cami, de Úbeda, de romper con el doble 9 que tenía quizás muy establecido Boca en este año y que quizás era ahí en la delantera en donde se iban a ver los mayores cambios o la mano de Úbeda. Sí, ya tenía pensado ayer en la previa de la práctica, por lo que yo podía charlar con el cuerpo técnico, hacer algún tipo de modificación en el sistema táctico y en el dibujo. Y nosotros contamos que, bueno, en su momento se respetó el doble 9 porque venía funcionando, se le dio continuidad a lo que venía haciendo Russo, se definía el campeonato y no había que tocar tanto. Bueno, ahora, con Úbeda como técnico, la primera decisión... Cambio de esquema, cambio de sistema, algunos nombres que han modificado y pareciera un sistema, el 4-3-3, que se empieza a perfilar como para ser utilizado en el arranque del campeonato. No quiero decir que sea el definitivo, pero bueno, ya se ven algunos rasgos distintivos de Úbeda como técnico de Boca. Esto que mencionabas de Zenón en el equipo que podríamos llamar titular, ¿las negociaciones con Alavés están caídas o todavía se puede reflotar? Se puede reflotar, pero no en estas condiciones. Ese préstamo con cargo y con una opción baja a Boca no le cierra. Por eso en estas condiciones Zenón se queda en Boca. Y además poner una opción más alta para la vez significaría un problema porque económicamente no tiene un buen pasar. Entonces por ahora Zenón se queda aquí. Estuvo San Pablo merodeando su situación, pero San Pablo también está pasando por un momento complicado económicamente. Así que por ahora... Zenón en Boca. Y había un interés también de Lanús por Mendía, que habías mencionado ayer.
¿Eso tuvo algún avance? Sí. La oferta está sobre la mesa. Es un pedido de préstamo sin cargo y con la opción de compra por el 50%. Boca la está analizando, todavía no la respondió. Lo que ocurre es que Boca tiene 5 centrales para 3 competencias. Cuando vos decís tiene 5 centrales pareciera mucho. Ahora cuando vos decís para 3 competencias, bueno, hay un recambio limitado. Suena poco. Lo que yo creo es que Boca no se quiere apurar a desprenderse de un central sin antes poder traer otro. Por eso también va a ser importante saber qué es lo que pase con Hernández. Y por eso tampoco se respondió todavía lo de Mateo Mendía, porque es un jugador que viene entrenando con la primera división. Así que por ahora esa oferta no fue contestada. Si llega un central, yo creo que Mendía puede salir. Ahora estábamos viendo en pantalla los dos equipos que paró Úbeda en la práctica de fútbol y vemos el nombre de Blondel, que pareciera ser que empieza, no en el equipo titular, pero sí empieza a ganar lugar dentro de lo que es el banco de suplentes, que quizás el último año había estado un poco relegado más allá de su lesión. Sí, pero yo no puedo asegurar que sea el lateral derecho en este 2026. Porque hay un mercado largo por delante, porque Weigand puedo confirmar que en los próximos días se va a sumar, no lo hizo todavía, pero Weigand se va a sumar a la primera. Y bueno, hay que ver quién queda como segundo lateral, ¿no? Porque el primero es Barinaga, el tercero va a ser Gorosito y bueno, hay que ver quién es la alternativa. Hoy es Blondel, pero el día de mañana puede llegar a ser Weigand. Y en cuanto a algunos rumores acerca de que Independiente lo quiere a Blondel, acá no llegó ningún llamado. Sí, y yo no veo que haya buena predisposición. Sí, pero por lo menos puntualmente en el caso de Independiente, no veo que haya feeling para la negociación. ¿Me explico? Por cómo se fueron dando los últimos capítulos, ¿no? Esta cuestión de Loyola, que en algún momento Independiente se enojó porque decían que Boca lo llamó, el préstamo de Sarachi que parecía que prosperaba y finalmente no prosperó por diferentes circunstancias, y hubo algunas tiranteses. Entonces no veo hoy una negociación que se pueda llegar a dar formal entre Boca e Independiente. Bueno, y Gorosito, ¿a quién ves con más chances de permanecer en el primer equipo o en el plantel de Úbeda? ¿A Weigand o a Gorosito? Yo creo que los dos. Los dos. Yo creo que se van a quedar los dos. Puede tener 4-4. Todavía no se sumó ninguno de los dos. Sí, no, bueno, por eso digo, hay que ver, pongo el asterisco con Blondel. Pero yo creo que es Barinaga. Creo que el día de mañana puede llegar a ser Weigand el suplente. Veo a Gorosito como tercero y yo veo que Blondel se puede llegar a ir. Sí, claro, la pelea está ahí. O Weigand o Blondel. Es lo que hablamos en varios clubes, se viene dando esto. Sí, pero no vender a todos. Está bien, pero me da la sensación que Boca no hace mucho para que Blondel primero juegue en Boca. De alguna manera puede tener una chance, no hace absolutamente nada para eso. Y tampoco, no sé, vos dirás, ese le veo la mejor predisposición como para que, no sé, Blondel pueda salir y finalmente, en consecuencia, Gorosito, que es un pibe del club, que puede tener algún tipo de visibilidad este año, tenga ese lugar de tercer número 4. Sí, yo creo que sí, y además por la cantidad de competencias que tiene Boca, no hay que descartar que Gorosito en algún momento pueda llegar a sumar algunos minutos por Copa Argentina, viene teniendo una muy buena proyección, pero no está todo dicho en el puesto de lateral suplente derecho de Boca. Yo creo que faltan algunos capítulos más. Por lo pronto ayer en la práctica jugó Blondel, yo no descarto que el día de mañana, si llega una oferta que convenza a Boca, no algo que no cierre, digo, una buena oferta, bueno, yo no descarto que Blondel se pueda ir. Bueno, gracias ese, abrazo. Abrazo.